Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en México claramente no hemos terminado de entender el tamaño del boquete, del problema que representa el huachicol fiscal. Son millones de litros, miles de millones de pesos y redes de corrupción que tuvieron que atravesar aduanas, instituciones y complicidades del más alto nivel. Una cadena de asesinatos, complicidades al más alto nivel. El poder político operando para consumar el robo del siglo. Todo forma parte de la mayor red de corrupción en la historia de México. El contrabando de combustible, un delito de alcances transnacionales que solo se pudo consumar con la participación de muchos. Estamos hablando de una operación de Estado en la que altos mandos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, amigos, familiares, políticos, integrantes de las fuerzas federales y crimen organizado forjaron esta red de corrupción. Hace casi año y medio se destapó en Tampico el mayor escándalo de corrupción en la historia de México y hasta la fecha, estos son los avances en la investigación. 19 de agosto de 2025, un juez federal gira órdenes de aprehensión en contra de 14 personas vinculadas al entramado aduanero ilegal. Días después, el 2 de septiembre es detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada y de fungir como pieza operativa clave para autorizar el ingreso desde Texas de buques con combustible ilegal. Hubo 7 meses de silencio. Hasta el 24 de abril de 2026, agentes de Interpol Argentina capturaron con fines de extradición a Fernando Farías Laguna, excontraalmirante de la Marina, implicado presuntamente en la red transnacional de importaciones falsas de combustible. El 16 de julio pasado, la Fiscalía General de la República detiene al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, acusado de presunta participación en el contrabando de hidrocarburos utilizando la red ferroviaria del país. El 31 de julio pasado, la Fiscalía General de la República interroga a 6 elementos de la Secretaría de Marina, a petición de la defensa de Farías Laguna. En total, se han detenido a 23 presuntos implicados, todos mandos medios o subalternos en la Secretaría de Marina, así como a supuestos cómplices de Rufo Appel y de Raúl Rocha Cantú. El boquete a las finanzas públicas es brutal, más de 600,000 millones de pesos. Pero en esta historia hay documentos, testimonios, investigaciones periodísticas, como las realizadas por Código Magenta, que apuntan directo contra Andy López Beltrán, Adán Augusto López, al secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, Raúl Rocha Cantú y una lista muy larga de políticos que han participado en la mayor red de corrupción de la que se tenga memoria en este país. Carolina Gallo, Azteca Noticias. Y sí, tal cual usted lo puede revisar. Recientemente en el portal Código Magenta, dirigido por el periodista Ramón Alberto Garza, se publicó una investigación que sostiene que dinero del huachicol fiscal podría estar terminando en Cuba. Y va mucho más lejos. Habla de presuntos movimientos de millones de dólares en efectivo que son transportados en vuelos privados. Y una operación que, de comprobarse, dejaría de ser un asunto de cooperación internacional humanitaria para convertirse ahora en otro enorme escándalo de corrupción política. Así que le agradezco muchísimo al periodista Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, estar conmigo esta noche en Sala de Guerra. Un gusto estar aquí contigo. Bienvenido, gracias. Pues mira, después de todo lo que ha sucedido y la manera en la que cerramos la semana enterándonos del retiro de la visa para entrar a los Estados Unidos de Andy López Beltrán, algo que tú vienes señalando y advirtiendo desde hace muchos meses. Y fuimos los primeros en sacar hace casi 4 años el primer destello y nosotros bautizamos el término huachicol fiscal, lo creamos en Código Magenta,
para poder cabecear, porque era contrabando, sin pagar impuestos de combustible de Estados Unidos, era muy largo. Por eso creamos Huachicol Fiscal. Y a partir de ahí voy a hacer una conclusión. Lo que no se ha aclarado porque no salió a desmentir, es cuando Código Magenta publica en la investigación del modus operandi. Este grupo de 22 personajes ligados a Andy López Beltrán y a su mejor amigo, ¿sí? Daniel Asaf, dentro de Pemex, haciendo un grupo para firmar todos los documentos que necesitaban para poder importar de Estados Unidos los buques que traían. Y una empresa que tenían en Houston, Icon Midstream, donde pronto van a salir los detalles de este cateo. Que se llevaron todas las computadoras, el FBI. ¿Eso es lo que viene, Ramón Alberto? No, eso viene para confirmar el por qué le están quitando a Andy la visa. Es decir, Andy es el epicentro, fachada, autor intelectual o material, lo que le quieras poner, de el asunto del huachicol fiscal. Falso que los hermanos Farías Laguna hayan sido los articuladores, porque ¿de qué manera dos hermanitos van a articular aduanas, Pemex, Guardia Nacional, la Defensa, la Marina? Es decir, muchas instancias. Dos hermanitos no. Esto fue desde el epicentro del poder. Y está documentado, publicado durante 5 días continuos por Código Magenta y nunca desmentido por Andy López Beltrán. Que por cierto, Código Magenta también ha sido fue de los primeros en sostienes hasta el día de hoy, que Adán Augusto López, el senador, ya no tiene visa hace mucho tiempo. Lo dijimos hace 2 semanas. Él no lo ha desmentido, pero dijimos no lo abiertamente, ha afirmado tampoco. Exactamente. Es como lo de Andy. Hasta anoche nos enteramos porque Andy, o quien quiera que le haya redactado esa carta a Andy, ya salieron ya a dar la cara. Pero ya se habla de que ya tenía varios días esa famosa retiro de visa y hasta anoche te vieron a admitirla porque sabían que ya andábamos todos investigando por ahí lo que iba a pasar. ¿Por qué? Por el asunto que te comentaste, Mónica, por el asunto de Cuba. ¿De qué se trata Cuba? Es que eso es lo que te iba a decir. Este es un entramado bien complejo porque, claro, todos sabemos que Andrés Manuel López Beltrán tiene una relación muy estrecha con Cuba y con el gobierno cubano. Iba y venía, incluso se entrenó políticamente allá, se sabe. Y entonces en la investigación de hace unos días o de hace una semana y media en Código Magenta, donde hablas, donde ustedes, o bueno, tú me lo dirás en este momento, de este dinero que sale de México, ¿por qué a Cuba? ¿Por qué a Cuba y no a Venezuela, no a Nicaragua? Recordarás, Mónica, que primero mandábamos buques de combustible y de crudo para sostener la energía de la isla. Estados Unidos interpuso una protesta por el embargo. Y finalmente terminamos por cancelar. A pesar de que la presidenta estuvo insistiendo una y otra vez de que no iba a dejar de mandar, terminó dejando de mandar el asunto. Bueno, dejó de mandar, pero se estableció un puente aéreo de efectivo, de cash, de dinero constante y sonante en dólares, de aviones privados, jets, que salen de la Ciudad de México, del AIFA, de Toluca, etcétera, y que este grupo es comandado por Alejandra del Moral. Alejandra del Moral, la expriista, que fue contendiente contra Delfina, que estuvo a punto de ganarle a Delfina porque dan 2 puntos. En el Estado de México. Y una vez que se negoció el no hagan ruido, le prometieron que, tranquila, vente de este lado, aunque no quieras ser morenista, pero te vamos a dar una posición en el gobierno y tú vas a ser la próxima candidata de Morena. Y así fue. La presidenta Claudia Sheinbaum le dio a Alejandra del Moral el cargo que ostenta ahorita. Es un cargo de apoyo internacional. Ese es el pretexto para que ella vaya. Ella es la que reparte todas las cuestiones humanitarias del gobierno mexicano a todo el planeta donde se den terremotos. Me llama mucho la atención porque es muy estridente esto que tú estás diciendo y el nombre de Alejandra del Moral, evidentemente, con el cargo que ahora ostenta, resultaría muy estridente. Pero igualmente estridente me parece que nadie haya salido a desmentir a Código Magenta. Importantísimo. Si es que no es verdad. Tocas un punto toral. Hasta el día de hoy, publicado ya esto durante 3 días, dando los detalles de cómo los aviones van para allá, cómo ya incluso el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, ya les entregó lo que se llama una casa de protocolo, porque el asunto aquí es que se están cuidando mucho de que el dinero no se entregue al gobierno cubano para que el gobierno americano no diga que estamos apoyando los mexicanos al gobierno cubano, o el gobierno de México al gobierno cubano. Y otra vez se vuelve en conflicto, ¿no?
se está llevando y Alejandra del Moral, apoyada por gente que le pone el gobierno cubano, van personalmente supuestamente a entregar. Es una especie de programa, Mónica, del bienestar sin tarjetita, en efectivo, que está llegándole aparentemente a muchos cubanos. Ojo, hay una presunción también de que ese dinero no sería del todo dinero de la 4T. Eso te iba yo a preguntar. De acuerdo a la investigación de ustedes, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quién autoriza la salida de los aviones? ¿Quién lo recibe en Cuba? A ver, primero, ¿quiénes han tomado el control de los aeropuertos privados de este país? El ejército. Todos. O sea, los aeropuertos privados hoy los maneja el ejército. Ya no son privados. Los usaban la gente privada, ya no. Allá hay salida libre. Y en Cuba hay llegada libre. Pues si estamos llevándoles dinero, ¿quién va a decir que no al dinero? ¿Sí? ¿Ustedes tienen cómo demostrar todo esto? A ver, tenemos fuentes sumamente confiables que han estado participando directamente en esos operativos. Y la respuesta más clara de que lo tenemos es que si yo te hago una difamación a ti el día de hoy diciendo Mónica X, no tardarías una hora, igual que yo tampoco, en sacar un desmentido y si es una cosa muy seria, una demanda por difamación. Porque hasta ahorita a Código Magenta nadie le ha dicho, ni Alejandra del Moral ha mandado una carta para decir, oye, ¿de dónde sacaron esas informaciones, etcétera? Lo que se habla es que ese dinero es dinero del llamado Cártel de Tabasco que hicieron en efectivo y que lo tenían guardado en casas de seguridad, pero como sienten que ya vienen por ellos, lo están sacando para llevarlo a un lugar donde se sientan seguros, es decir, en Cuba. ¿Qué liga exactamente de este caso a la figura de Andy López Beltrán? Bueno, pues que Andy López Beltrán es el epicentro del huachicoleo, de la operación Huachicol en general, y ahí llega el epicentro. Antes ese dinero solía llegar a gentes como Sergio Carmona, que fue asesinado en Monterrey, y a otros personajes que, oh curiosidad, Mónica, ya lo veremos en mi libro que sale pronto, en las siguientes semanas. Hay como 8 asesinatos relacionados con el huachicol fiscal, de jefes de huachicol fiscal. El de Sergio Carmona es el más sonado, pero después los que siguieron después de él, todos se desbarrancaron, los mataron. Y aquí en este caso, hoy la gente que tiene que ver con Andy es la que controla todo esto y controla todos los dineros. Porque ahorita no es tiempo de elecciones, están guardando para el tiempo de elecciones. Recordemos que una tercera parte del dinero del huachicol fiscal es para quienes hacen el contrabando. Una parte es para gasolineros y la tercera parte es para el partido Morena para que fortalezca su estructura electoral ahora con miras al 27. ¿Este caso habrá tenido que ver, además de los otros señalamientos que conocemos, con el retiro de la visa de Andy López Beltrán? Sin ninguna duda. Y tengo posibilidad de afirmarte con conocimiento de causa, porque a lo mejor me tocó ser testigo de algunas cosas de estas, que 4 importantes huachicoleros del sistema que operaba Andy ya fueron y se entregaron a Estados Unidos como testigos protegidos y ya los americanos tienen toda la información del FBI, la CIA, la DEA y Homeland Security, toda la información de lo que Andy hacía y dejaba de hacer. Va a salir, por ejemplo, por ahí que 69 buques de huachicol fueron traídos a través de la empresa de Houston, Icon Midstream, la que catearon, y esos personajes, antes ligados a Andy, hoy son sus principales adversarios porque no quieren pagar ellos los platos rotos de haber sido la fachada, ¿sí? Que claro que se beneficiaron, por supuesto, pero, como luego dicen, de los arrepentidos se vale el reino de los cielos. Ramón Alberto, pues muy delicado todo lo que pones aquí sobre la mesa. Vienen más capítulos de Código Magenta al respecto. Y como tú has dicho, ya para cerrar, yo te pediría, dame un comentario sobre lo que viene. A ver, yo creo que vamos a tener, se va a abrir todo el espectro a la retiro de visas a muchos más personajes de la política mexicana. Cupulares. Cupulares, de los altos. A ver, Audomaro Martínez, Mario Delgado, ese tipo de personajes, Ricardo Peralta, todos ellos. Ricardo Peralta fue el que empezó en las aduanas a hacer todo el asunto de huachicol, dejando al hermano de Sergio Carmona, Julio Carmona, en la aduana de Reynosa. Y ahí empezó toda la historia que creían, Mónica, que iba a ser una historia de unos cuantos decenas de millones de dólares anuales. No, terminó siendo
en el sexenio de López Obrador, cotejado entre Estados Unidos y México, una operación que se llevaron 25 mil millones de dólares, es decir, 5 mil millones de dólares anuales. Todo esto está documentado. Y en Estados Unidos, cuando juegas con energía que ellos venden, son extremadamente cuidadosos. ¿Sabes? Tú vas y compras un barril de petróleo y registran Mónica Garza, compró un barril así y así. Claro, está registrado. ¿Registró que entró a México o cómo entró? ¿Como aceite? ¿No pagó impuestos? Está todo documentado. Esto va en escalada y digo como punto final, septiembre y octubre, meses previos a la elección intermedia en Estados Unidos, van a ser los meses de la pesadilla para el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque Trump y su equipo quieren quieren garantizar el 15% de la votación que significan los hispanos en Estados Unidos, que son 34 millones. Por tanto, ellos quieren que para esas fechas los hispanos digan qué bueno que el gobierno de Trump fue contra los cárteles, fue contra el huachicol fiscal, fue contra el fentanilo, fue contra la migración. Pues vamos a seguir muy pendientes de todo esto, de la salida de tu libro, por supuesto. Te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta desde Monterrey hasta Sala de Guerra y te pido que lo repitamos. Yo creía que iba a poner un casco al llegar a la Sala de Guerra, pero bueno, aquí estamos. Seguiremos platicando. Gracias Ramón Alberto Garza, periodista, director del portal Código Magenta. Nos vamos